Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos a la sexta edición de Agromanagement, la iniciativa impulsada por Barrero y la RAUDE en conjunto con la revista Chacra, con Ecampo y Agritotal. Agradecemos la presencia de todos ustedes, como así también las empresas que acompañan a este evento, FIO, la red rural, el Grupo Los Grobo, Horizonte A y CLAS. En lo que a mí se refiere, quiero hacer un agradecimiento especial a los organizadores por convocarme para moderar esta nueva edición de este evento y de poder estar reemplazando a un grande del periodismo argentino y a una gran persona como es Juan Micheli. Saludar a todos aquellos que nos siguen vía internet, vía revista Chacra. La transmisión se sigue en vivo ingresando a www.revistachacra.com.ar. Recordar que, bueno, al término de cada una de las presentaciones, ustedes pueden realizar las preguntas. Para eso, bueno, va a haber un micrófono a disposición de ustedes para realizar las consultas. Hoy vamos a tener dos bloques temáticos, uno a cargo de Iván Ordóñez y el otro estará a cargo de Sebastián Salvaro. Por su parte, Teo Sorraquín, consultor en agronegocios, va a estar exponiendo en el bloque coyuntural. En minutos nada más vamos a tener una presentación de la gente de Solidagro, que hará una intervención sustentable como parte de la política de responsabilidad social empresaria. También hay que destacar los oradores que formaron parte de los eventos anteriores, un agradecimiento especial a Santiago del Solar, a Ricardo Negri, a Leonardo Sarquís, a Ramiro Moyano, a Alejandro Larrosa, a Sebastián Senesi, a Mariano Mayer, a Alejandro Larraudé, a Juan Manuel Baquer, a Luis Mameule y a Luis Galeazzi. A modo de introducción, quiero hacer una pequeña reflexión. Creo que todos vamos a coincidir de que hoy el sector agropecuario está atravesando un momento muy complicado, un momento de crisis, podemos definirlo como un callejón sin salida, pero uno está observando al final del túnel una pequeña luz. Esa pequeña luz es el 10 de diciembre, momento que esté asumiendo el gobierno electo, donde creo que el campo va a tener una nueva oportunidad. Para eso creo que debemos, como ciudadanos, como productores, como representantes de las empresas, debemos estar a la altura de las circunstancias, votando a conciencia, comprometiéndose como ciudadanos fundamentalmente en las elecciones de octubre, porque creo que el sector agropecuario tiene un enorme potencial. Los otros días leía una nota de Iván Ordóñez en la revista Horizonte A que hablaba de ese potencial de los agronegocios, donde 1 de cada 5 empleos que hoy se están generando en la Argentina lo genera el sector agropecuario. El aporte que hizo el sector en materia de retenciones, que es reconocido además por el público urbano, ese público urbano que hoy quizás tiene una mirada crítica hacia el sector agropecuario, y ahí está el desafío de todos de mejorar un poco la comunicación y de llegar con un mensaje distinto al público urbano. Pero para llegar al 10 de diciembre, creo que este evento, este intercambio de experiencias es fundamental, porque de acá surgen las ideas, surgen las acciones que obviamente van a impactar positivamente en las actividades que ustedes realizan a diario. Vamos al primer panel del día de hoy. Vamos a presentar a Iván Ordóñez, lo tenemos acá a la derecha. Iván es economista especializado en agronegocios, es socio de la consultora I+E Consultores, es coautor junto a Sebastián Senesi del libro Campo, el sueño de una Argentina verde y competitiva, un material que realmente se los recomiendo y que ojalá que sirva para acercar ese mensaje del campo a la ciudad hoy tan necesario. Y también Iván se desempeñó como coordinador corporativo de los equipos de planeamiento y control de gestión del Grupo Los Grobo. Iván, bienvenido, todo tuyo. ¿Se puede sacar? Bárbaro. Ahí está. Bueno, agradecerle al Gaucho Melo sus palabras y a Juan Manuel y al equipo de Barrero Larraudé de la invitación. Va a ser un placer poder charlar con ustedes de algo que tocamos en el libro, porque nuestra idea es que hay obviamente modificaciones que se pueden hacer en el esquema en el cual el sistema de agronegocios se está moviendo, que son coyunturales y que básicamente dependen de una lapicera. No hace falta ahondar mucho en los ROE,
en las retenciones, en algún par de medidas más complementarias. Hay una serie de cosas que hacen al corazón de la competitividad sistémica del sector y son muchísimo más complicadas. En el libro que Melo citaba recién, esto que les voy a contar es un capítulo entero, porque consideramos que es muy importante para mejorar la competitividad sistémica del sector. De lo que les voy a hablar básicamente es de la cobertura frente al riesgo, comparando dos sistemas: el sistema norteamericano de cobertura de riesgo y el sistema de seguro índice, que lo que busca básicamente es proteger integralmente a los productores con una solución un poco más innovadora. Es algo bastante nuevo en el mundo. Entonces vamos a hablar un poquito del seguro índice, del seguro norteamericano, después del seguro índice. Vamos a comparar ventajas y desventajas y por último un concepto que a mí me gusta mucho transmitir en las charlas que doy, que es el de los activos colectivos, porque entiendo que es vital para que todos hablemos el mismo idioma y sepamos por qué vengo con estas ideas. El seguro norteamericano es básicamente la forma en la que el gobierno de Estados Unidos subsidia al productor norteamericano. Esto es clave para entenderlo, pero si nos quedamos solamente con esa oración, nos perdemos de la complejidad de lo que implica el sistema de seguro norteamericano. Para empezar, es un seguro que está basado en la variedad de opciones. Esto es vital. Es vital porque entrega al productor la capacidad de elegir el seguro que más se ajusta a sus necesidades. Esta libertad es una de las patas fundamentales que hacen a la confianza del productor en el sistema. Y como me imagino que ustedes sabrán, los seguros son, por sobre todas las cosas, confianza. Confianza de que yo pago una prima y de que si el siniestro se da, me van a pagar el valor asegurado. El sistema de seguro norteamericano básicamente tiene 7 tipos de seguros. El más popular se llama Revenue Protection. Revenue Protection es algo así como protección de la facturación. ¿Y cómo es la facturación en el campo? Es precio por cantidad. Precio de lo que estamos produciendo por el rinde por hectárea que nos dio esta campaña. Entonces, lo que dice el seguro es que básicamente uno tiene una variación individual o conjunta del rendimiento del precio que hacen a ese ingreso y una caída del resultado que absorbe el productor. Entonces, es muy interesante un par de conceptos en torno a esto. El primero es que cualquier seguro necesita que el que lo toma ponga un poco de carne en el asador, porque si no puede modificar su comportamiento en base a que tomó el seguro. Entonces, lo que vamos a ver es que cualquier opción del seguro de activación siempre deja algún margen de pérdida. Y acá está la otra parte que es interesante. Aparte del menú de opciones distintas que hay, donde el Revenue Protection es el más popular, pero también hay seguros que solamente te protegen el rendimiento, otros que solamente te protegen el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos seguros tiene distintos niveles de absorción de la pérdida para el productor, donde el más alto está entre el 85 y el 90%, es creo que 88,2, una cosa así, pero uno de los más populares es el de 85%. ¿Por qué el seguro del 85% es el más popular entre los productores norteamericanos? Básicamente porque si sos un productor de punta y perdés el 15% de tu ingreso de la campaña, no perdés capital. ¿Por qué? Porque el rendimiento a largo plazo de la producción agrícola en Estados Unidos está en torno al 15%. Entonces, tenemos menú de opciones de seguro, menú de opciones de activación. Ahora bien, hay algo que es clave para entender por qué este sistema funciona. Y no son los subsidios. ¿Los subsidios qué hacen? Básicamente cubren la mitad del costo de la prima. Pero la prima ya es muy barata. ¿Y por qué es muy barata? Bueno, porque el agro norteamericano tiene la capacidad
de centralizar el cúmulo de información que genera. Hay información que generan los productores, hay información que generan las universidades, hay información que generan las estaciones meteorológicas, hay información, y esta es la más valiosa de todas, que genera la FIP de ellos, que es el IRS. Y todo eso entra en la coctelera y se lo entregan en mano a las aseguradoras. Eso hace que entender el riesgo de cada productor particular en cada campo, en las más de, si mal no recuerdo, 80 millones de hectáreas creo que tiene Estados Unidos, sea muy fácil. Es muy fácil medir el riesgo y el seguro es de hecho bastante barato. El costo estimado por hectárea con subsidio es de $12 para el seguro, no el Revenue Protection, que es el que cubre precio y cantidad, pero para el seguro de rinde. $12 por hectárea con subsidio, si no serían solo $24. $24 un seguro de rinde, quiere decir que hay helada, me paga, hay sequía, me paga, aterriza un ovni y deja una mancha en el medio del lote, me paga. Por $12, que si no serían 24, o sea, sigue siendo muy, muy, muy barato. Para que es una idea, el subsidio por granizo para el 2013 en Argentina era de $10. O sea, cubría un solo evento puntual, y costaba muy parecido a uno que te cubre cualquier riesgo climatológico que vos puedas enfrentar. ¿Y eso por qué es? ¿Porque las compañías de seguros de Argentina son mala gente, qué sé yo? No, en parte, y en una parte sustancial, es por la capacidad del agro norteamericano de generar y centralizar información. Un dato más, para que no estén desmoralizados. El 70% del área agrícola argentina tiene seguro contra granizo. ¿Y eso por qué es? Porque el granizo es un daño muy, muy fácil de verificar y una vez que ocurre es devastador. Y aparte es demasiado random y aislado, digamos, ¿no? Entonces, para las compañías productoras es un negocio venderlo y para el productor es un negocio tomarlo. Entonces es el escenario donde todos son felices. Acá no hay que hacer nada porque hay felicidad total. Cuando 70% del área agrícola argentina tiene ese seguro, quiere decir que el seguro es aceptado. Y por sobre todas las cosas, no hay conflicto. Cuando llega el auditor de la compañía de seguro a un campo para ver si el siniestro pasó o no pasó, es evidente si pasó o no pasó. Nadie quiere discutir eso. Ahora, cuando vamos al seguro contra granizo, que además incluye helada, viento y fuego, el porcentaje del área asegurada cae dramáticamente. ¿Y eso por qué es? Porque ahí empieza a haber un montón de desinteligencias contractuales ex ante, o sea, antes de firmar el contrato, y ex post, una vez que, por ejemplo, ocurre el siniestro, que hacen que los productores se replieguen y no quieran tomarlo y que muchas compañías tampoco quieran ofrecerlo. Entonces entramos en un escenario de disonancia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de... metí mal. Entonces vamos a hablar del foco en el individuo, que es algo que es clave también para entender el seguro norteamericano. El seguro norteamericano tiene un foco obsesivo en el individuo. Primero hay que seleccionar el cultivo, después hay que definir el rinde histórico del cultivo para ese productor puntual. Para ese productor puntual. Después definimos un precio, que todos los productores norteamericanos saben que se decide el 15 de marzo. Esa es una señal de confianza monumental. Están todos esperando el promedio del precio presiembra que se da en 15 de marzo, perdón, que se firma el 15 de marzo y hay que esperar el precio de siembra que se da en mayo. Y todos saben que todos los cultivos que van a estar asegurados con ese precio. Entonces la confianza en el sistema es monumental. Es como los exámenes para entrar a la universidad en Francia. Todos saben que a los 18 años tenés que rendir ese examen del cual depende tu vida y no hay muchas sorpresas. O estudiaste o no estudiaste, punto. Y acá es lo mismo. ¿Firmaste o no firmaste el contrato? Punto. Entonces, después les elegimos el tipo de seguro y después hay que comprar el daño. Que para las compañías norteamericanas es muy barato. Porque como circula tanta información, es muy difícil que lo puedas trampear al seguro. ¿Por qué? Porque tomaron tu rinde en base a lo que vos declarabas en el IRS, en la agencia impositiva. Entonces, todo el sistema cierra y tiene foco en el individuo y es algo que a los farmers norteamericanos y al productor agropecuario argentino le encanta.
Le encanta que haya foco en el individuo. En general, al farmer norteamericano o al productor agropecuario argentino le importa bastante poco qué es lo que pasa a 200 kilómetros de su campo. Le importa qué es lo que pasa en su campo. Él quiere cobrar si hubo un problema en su campo. Entonces, estas son las grandes ventajas del sistema norteamericano. El único problema, dependés de la red. Y si no tenés la red, construir la red de generación de información, de auditoría en base al IRS, de estaciones de monitoreo, que Estados Unidos, estaciones de monitoreo meteorológicas, es uno de los países que comparado contra su área más tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy muy jodido con los botones, disculpen. Entonces vamos a hablar ahora del seguro índice. De vuelta, elegimos un cultivo, tenemos que marcar una zona y tenemos que definir un índice. Y acá empiezan los problemas. ¿Cómo funciona típicamente un seguro índice? Lo que tratamos de hacer con un seguro índice es simular el rinde del tipo que se está asegurando a un índice, como por ejemplo la producción total o el rinde promedio de un área determinada. Entonces, ese seguro índice va a ser mucho más, va a reflejar mucho mejor la productividad de un productor de Tandil si, por ejemplo, tomamos el rendimiento medio del sudeste, que si tomamos el rendimiento medio de la soja en Argentina, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos el primer problema. Tenemos que definir cómo lo hacemos. Segundo, tenemos que confiar en la persona que emite ese índice. Entonces, ¿le creemos al Ministerio de Agricultura cuando publica los datos de producción? ¿Le creemos a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires? ¿Le creemos a la Bolsa de Rosario? ¿A cuál le creemos? No sabemos a cuál le creemos. Hay muchos. Y muchas veces los números de producción difieren por muchísimo. Entonces, y hay cultivos que tienen problemas particulares. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no conoce un campo que cuando está muy mal el rinde del maíz abre la tranquera y mete en la hacienda? Un montón. Entonces, ¿en qué lo hacemos? ¿En base al rinde sembrado o al rinde cosechado? Si lo hacemos en base al rinde cosechado, estamos omitiendo justamente las pérdidas catastróficas. Entonces, hay un montón de problemas en torno a elegir cuál es el índice correcto para definir este índice. Lo podemos hacer en base a factores climatológicos, pero yo soy economista, no entiendo absolutamente nada de cultivos, pero charlé con gente que sí sabe de cultivos, que supone que son los ingenieros agrónomos. Y los ingenieros agrónomos, ¿qué me cuentan? Que la productividad por hectárea no depende de si llovió o no llovió. Depende, por ejemplo, de si llovió o no llovió en tal fecha. Depende de la temperatura en tal fecha. Entonces, cuando elegimos una variable climatológica que se supone que es más imparcial que el rinde, nos atenemos a consecuencias demasiado customizadas de selección. Entonces, muchos se van a quejar y van a decir, bueno, pero pará, elijamos un combo de condiciones meteorológicas. Y yo te voy a decir, ok, pero nos vamos a pelear un montón para definir la ponderación que le vamos a dar a ese régimen de lluvia, a esa temperatura, etcétera, etcétera. Pero imaginemos que no nos peleamos y le damos para adelante y funciona. ¿Saben cuántas estaciones meteorológicas operativas tiene el Servicio Meteorológico Nacional? Radares meteorológicos, 9. ¿Saben cuántas estaciones meteorológicas hay? Creo, si mal lo recuerdo, son menos de 30. Para todo el país, para Argentina, ¿no? Y tenemos estaciones meteorológicas, una red muy amplia del INTA, pero lamentablemente no están interconectadas. Entonces, se genera una desinteligencia inicial en cómo vamos a definir el índice. Para los que se hacen preguntas, en México, por ejemplo, descubrieron que nunca llovía los domingos. Jamás. Era fascinante ese hecho, en una región, ¿no? Bueno, después se dieron cuenta que era que el tipo no iba a medir, ¿no? Entonces, hay problemas cuando uno quiere asimilar lo que pasa en un campo a lo que pasa en una región general con un punto de medición particular. La ventaja del seguro índice, ¿cuál es? No cuesta nada. No cuesta nada. Agarramos y decimos,
vamos a confiar en la carta de porte. La carta de porte será una excelente señal de la cantidad de grano producido en un partido. Entonces, el seguro índice se activará cuando en el partido de Pehuajó el rinde de la soja sea inferior a los 2.500 kilos por hectárea. Y si confiamos, no hay nada que auditar, no hay nada, ya está. Pagaste el seguro, estás ahí, estás metido ahí, fuiste. Si da menos de 2.500, te pagan. Si no te da menos de 2.500, no te pagan, está clarísimo. En general, los seguros índices sirven para proteger el riesgo de cola. ¿Qué es el riesgo de cola? Es básicamente el riesgo de quiebre. No es el riesgo de pérdida de un porcentaje de capital o de un porcentaje de ganancia. Es lo que evita que el negocio se te ponga patas para arriba y salgas volando por los aires. No sirve para proteger, como el seguro norteamericano, tu capital invertido en una cuantía alta, digamos, ¿no? Entonces, tiene nulo costo de auditoría, es automatizable a gran escala, es simple de usar si creamos la costumbre y es ideal para pequeñas producciones zonales. De hecho, los casos exitosos de seguro índice, por ejemplo, son en horticultura en Uruguay, ¿no? Entonces, podemos hacer seguros índice muy positivos para determinadas zonas del país que tienen producciones muy focalizadas. El tema también es que, bueno, necesitamos que se abran, sean posibles los contratos de reaseguro en el exterior, cosa que hoy no es posible, y un montón de cosas más que son mucho más complicadas y que tienen que ver con normativa, para poder absorber el riesgo de que, por ejemplo, se vaya al demonio toda la vid de Mendoza de un día para el otro. Desventajas: no está enfocado en el daño puntual del productor, entonces el tipo puede tener una muy mala campaña, pero no se refleja en el índice general y a él no le paga. Y es difícil sostener la introducción de una herramienta nueva en un ecosistema cuando el tipo verifica que le fue como la mona y no cobró. Ya charlamos del índice correcto para el cultivo asignado, ya charlamos de que es un seguro de cola larga y de la necesidad de una credibilidad inquebrantable sobre la persona que define el índice. Sobre el sistema norteamericano, bueno, es más que evidente, ¿no? La ventaja, creo que, al igual que en el índice, que en el seguro de índice, son más que evidentes. Los problemas también: alto costo de auditoría, es difícil prevenir el riesgo moral, o sea, necesitas una cultura de negocios que, por ejemplo, no estemos todos mandando camiones en negro al pollero de la zona para agarrar y decir que nos fue mal en la campaña. Por lo tanto, también tiene que haber un buen sistema de control, etcétera, etcétera. No digo que eso pase, no, lo que digo es que una vez que uno pone un seguro, le genera otro esquema de incentivos a la persona que adquiere ese seguro, ¿no? De hecho, si me permiten un asterisco, porque no quiero que nadie piense mal, el sector de agronegocios argentino es uno de los más en blanco de la economía argentina, comparable contra cualquier otro sector, hotelería, construcción, etcétera, etcétera. Si lo medimos, estamos muchísimo más en blanco. Para empezar, con las retenciones solamente alcanza. Requiere de la cultura del calendario, demanda una base amplia. El seguro norteamericano tiene un nivel de aceptación de 80% del área sembrada de Estados Unidos. Entonces eso hace que el pool de plata que está ahí bancando el seguro es altísima. Si los peores condados norteamericanos se aseguran, el seguro quiebra, no sirve este seguro. Puede ser demasiado complejo para determinadas personas, en términos de comprensión y uso. ¿Cuánto me queda? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces no vamos a hablar de los activos colectivos, que es algo muy importante, pero ustedes se lo pierden. Y vamos a pasar directo a una pequeña encuesta que hice con productores agropecuarios para entender ventajas y desventajas de una cosa u otra cosa. Entonces, el 89% de los tipos que vienen a una charla sobre seguros usa seguros, cosa que no es sorprendente porque están interesados, ¿no? Pero machea bastante con los datos de la Superintendencia de Seguros, con lo cual tampoco hay que dudar mucho del número. Todos usan granizo y muy pocos usan el adicional plus, que era lo que yo les comentaba de la helada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está claro lo que yo le dije en esta pequeña muestra de productores. ¿Por qué no usa el adicional plus? Por cuestiones económicas. No me cierra la propuesta de valor de la compañía aseguradora. Y cuando le haces la segunda pregunta es, muchas veces yo vi un ñato por allá que en la campaña del 95 no le pagaron. Entonces ya
el producto para el productor murió. ¿Qué seguro falta? Bueno, en general pasa lo mismo que pasa con todas las preguntas importantes, estratégicas del sector. Para el grueso de los productores, los problemas importantes se reducen a esta coyuntura terrible que los está dejando al borde de la quiebra. Entonces, cuando le preguntas, ¿qué necesitas? Te dicen que no me cobren retenciones, que me dejen exportar, y etcétera. ¿Y qué más necesitas? No muchas cosas más. Entonces, los saltos disruptivos que cambian la competitividad sistémica de una forma de hacer negocios, generalmente no son previstos por los que hacen negocios. Si alguien recuerda marchas y tractorazos de productores en el 94 pidiendo que se libere el evento de la soja transgénica, por favor que me diga, porque yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese salto de productividad monumental que tuvo el agro argentino, en general, era previsto, pero por muy pocos actores del sistema, no por el grueso de los actores del sistema. Entonces, esta para mí es una preocupación que en un mundo de rentabilidad finita es mirar el laberinto desde arriba para salir del laberinto. Entonces, bueno, te dicen que no hay ninguno que les falte. Bueno, justo este año fue un año húmedo, entonces la gente que pide seguro contra inundaciones, después piden seguro contra sequía y después piden la combinación de ambas. Pidieron los dos, digamos, ¿no? Y una cosita más y con esto termino. Cuando los tipos se tienen que imaginar qué cobertura demandan, una porción muy importante para que el negocio le cierre te pide una cobertura altísima, superior al 80%. ¿Ok? Te piden, y cuando uno ve las ventajas de contratar o no contratar un seguro, por ejemplo, el banco no lo premia. O sea, el banco no considera que el seguro eleva las posibilidades de repago de los créditos, algo que es delirante, es sencillamente delirante. Y cuando lo premia, en general se lo pone como condición necesaria y a veces como aumento de fondos. Pero no lo premia con tasa, que es el mecanismo lógico para premiar a alguien que tiene mayores posibilidades de devolver el préstamo que tomó. Y última. ¿Cuán difícil sería generar un seguro índice en Argentina? Bueno, miren, esto es muy interesante. La fuente de información está partida. El 67% sigue la información de producción de la campaña con las bolsas, solo un 11% con el Ministerio de Agricultura y el 22% porque lo leyó en el diario. O sea que la fuente de información de cuánto producimos, ¿los tipos saben cuánto produce su provincia? Y casi la mitad no. Entonces, imagínense ya las cosas que tenemos que superar, ¿no? ¿Y cuánto produce su municipio, su partido? Nadie, ya ni saben. Entonces, acá se requieren de cambios culturales muy importantes para poder avanzar con productos más complejos. Última cosa, y ahí tienen mi mail porque me quedé sin tarjetas. Última cosa. Ningún sistema es perfecto. Todos tienen ventajas y desventajas. El sistema norteamericano es carísimo y depende de una red. El seguro índice requiere de un cambio cultural y de una aceptación masiva para poder ser exitoso. Y con esto les agradezco mucho por su tiempo y lo dejo con Sebastián y el Gaucho Melo.